Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hoy el tema es súper interesante. Vamos a hablar del alcoholismo, que es una condición sumamente prevalente en la población general. Es la droga legal más consumida a nivel mundial y la que mayores daños produce en cuanto a muertes, en cuanto a hechos violentos, en cuanto a carga de morbilidad a nivel mundial. Así que prestemos atención y vamos a comenzar. El alcoholismo es un término que se emplea para hacer referencia a un consumo crónico y continuado o a un consumo periódico de alcohol que se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida. Episodio frecuente de intoxicación, obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas. Acá, en esta definición, podemos notar, primeramente, que no hay control sobre la bebida. Segundo, esto puede llevar a un cuadro de intoxicación y la persona la consume a pesar de que hay consecuencias adversas o daño. Para no olvidar las características generales de los trastornos por consumo de sustancias, todos ellos en algún u otro grado producen problemas. Existe un patrón de consumo, es decir, una regularidad en el consumo. Hay efectos clínicamente relevantes. El consumo genera malestar o disfunción y esa interferencia en la vida del paciente se evidencia por dos o más de los siguientes 11 puntos. Más consumo del que se pretende, esfuerzo por reducir el consumo, inversión de mucho tiempo para conseguir o consumir la sustancia, comportamiento de búsqueda, descuido de responsabilidades, problemas sociales, disminución de actividades, consumo a pesar de existir riesgo físico, consumo a pesar de ya estar generándose algún trastorno físico o psicológico, tolerancia y síntomas de abstinencia. Algunos datos que la Organización Mundial de la Salud nos trae en su portal web. Se estima que alrededor del mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastorno por consumo de alcohol. La prevalencia es mayor en hombres. Las regiones más afectadas son la región de Europa y la región de América. Y los trastornos por consumo de alcohol son más frecuentes en países de ingresos altos. Más de estadística, en 2016 murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol. Esto representa ser una de cada 20 muertes. Más de 3/4 partes fueron en hombres y en general el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de toda la carga mundial de morbilidad. Y de todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones como ser por accidente de tránsito, autolesiones, violencia interpersonal, 21% trastornos digestivos, 19% enfermedades cardiovasculares y el resto enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. Con esta parte de generalidad, nosotros ya notamos que el alcohol es un problema de salud pública, un problema grave. Algunos datos de Estados Unidos, casi el 50% de los estadounidenses han tenido problemas relacionados con el consumo del alcohol. 10% de estos pueden ser clasificados como trastorno por consumo de sustancias, en este caso trastorno por consumo de alcohol. El varón tiene el doble de riesgo que la mujer para desarrollar este trastorno. El problema se suele iniciar en la adolescencia, aunque no hay un grupo que se libre de esto, un grupo etario. Y las complicaciones fisiológicas aparecen más frecuentemente en fases avanzadas de la enfermedad, por ejemplo, la abstinencia. En relación con los aspectos etiológicos, encontramos que hay factores de orden biológico, psicológico y socioculturales. Entre los factores biológicos encontramos a la genética como uno de los principales. Esto se evidencia en que los hijos de personas que sufren de trastorno por consumo de alcohol tienen más riesgo de padecer este trastorno que los que no tienen este factor. Por otro punto, en relación con los factores biológicos neuroquímicos, se ha demostrado que el consumo de alcohol genera en el organismo, en el cerebro del sujeto, la liberación de una sustancia que tienen efectos semejantes a la morfina. En relación con los factores psicológicos, encontramos las influencias del desarrollo, cómo esta persona fue atravesando los diferentes estadios evolutivos y si hubo alguna fijación, por ejemplo, en la etapa oral. También tenemos factores relacionados con la personalidad, como personalidad antisocial,
que es la que está un poco más vinculada también aspectos depresivos de la personalidad. Entre los factores socioculturales, aprendizaje social, también tenemos los condicionamientos y las influencias culturales y étnicas. Las características esenciales de la abstinencia a sustancias, esta es una visión general. El consumo es en cantidad suficiente para tener problemas crónicos o repetidos en distintas áreas de la vida y ahora vamos a ver cuáles son. La vida personal e interpersonal, hay un descuido de la familia, de las actividades de ocio preferidas anteriormente, todo a favor de la sustancia. Hay peleas con quienes se preocupan por su salud, persiste en el consumo a pesar de estar consciente de que esto le causa problemas interpersonales. Otra área es el empleo. Antes dedicaban al trabajo su tiempo y ahora este es invertido en la obtención de la sustancia, en este caso, su consumo y la recuperación tras el mismo. Conductas de ausentismo y despidos son frecuentes. Control. Con frecuencia consumen la sustancia en cantidades o durante periodos superiores a lo que ellos pretendían. No hay una capacidad de poder controlar la sustancia. Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta porque hay como un mito relacionado con que la persona no deja esto porque simplemente no quiere, sino que es una condición patológica y escapa de su control, de su voluntad. Intentan sin éxito abandonar o limitar el consumo y durante todo el proceso buscan la sustancia con ansia. Salud y seguridad. Los consumidores adoptan comportamientos que le implican riesgo físico, pueden existir consecuencias legales, puede persistir el consumo, no obstante, sabiendo que causa problemas para la salud, como cirrosis, hepatitis y todas las demás consecuencias negativas que vemos en el consumo de alcohol. Y las complicaciones fisiológicas se desarrolla tolerancia, es decir, cada vez la persona va necesitando más cantidad de la sustancia para producir el efecto que se conseguía antes con una dosis baja inicialmente. Y una vez que el consumo se suspende, los pacientes sufren de síndrome de abstinencia característico. La abstinencia a sustancias. Después de utilizar una sustancia con intensidad y por un tiempo prolongado, aparece la abstinencia. Esto se da cuando el paciente de manera súbita suspende o reduce en forma marcada su consumo. Esto induce un síndrome específico para cada sustancia, pero en general nosotros podemos notar algunas características. Si bien los síntomas son específicos de cada sustancia en cuestión, estas son las características generales. Alteración del estado del ánimo que puede darse como ansiedad, irritabilidad, depresión, es decir, el ánimo del sujeto se altera. También hay una alteración motora que puede ser en forma de inquietud o inmovilidad. Anormalidades del sueño que puede darse de las dos puntas, una es de insomnio y otra es de hipersomnio. Otros problemas físicos como fatiga, cambio en el apetito, todos esos son puntos generales. Después de un consumo intenso y prolongado de alcohol y en forma súbita, si se suspende o se reduce el grado, aparece el síndrome de abstinencia al alcohol. En este caso puede ser en cuestión de horas o días. Varía un poco según la literatura, pero en general es entre 6 horas a 24 horas, más o menos el promedio. Trae consigo síntomas de incremento de la actividad de tipo nervioso y motor, puede aparecer temblor, sudoración, náuseas, taquicardia, elevación de la presión arterial, agitación, cefalea, insomnio, debilidad. Puede también aparecer síntomas psicóticos como alucinaciones, puede aparecer ilusiones breves, el paciente puede convulsionar y esto se da en horas o días. Y para que esto aparezca se requiere un consumo intenso de alcohol que tiene que ser de días o mayor. Los síntomas se desencadenan unas cuantas horas después. Puede evolucionar en forma de una abstinencia no complicada que suele ser de corta duración, dura unos pocos días y alcanza su máxima expresión al segundo día. Aparece la ansiedad, irritabilidad, el paciente no puede dormir y a mayor intensidad del consumo, esto también es importante tener en cuenta, a mayor intensidad del consumo, mayor probabilidad de que los síntomas sean graves y acá ya vamos a entrar en una abstinencia complicada. Van apareciendo síntomas graves y en el caso del síndrome confusional, el delirium que se da en el contexto de la supresión del alcohol, recibe el nombre de delirium tremens.
afecta al 5% de los individuos hospitalizados por abstinencia. Cuando un paciente cursa tanto con convulsiones como con delirium, las convulsiones suelen ser generalmente de aparición anterior. Y también podemos encontrar alucinosis alcohólica, que es un cuadro psicótico inducido por el alcohol. Es poco común, pero puede cursar con síntomas prácticamente iguales a los de la esquizofrenia. Intoxicación por alcohol. Poco después de beber alcohol, el paciente puede desarrollar desinhibición, puede aparecer compromiso neurológico que se puede observar en una marcha inestable, lenguaje confuso, coordinación deficiente, movimientos oculares súbitos, disminución del nivel de conciencia. Una forma sencilla de poder identificar el alcoholismo a través de una encuesta cortita es la encuesta de Cage, que consta simplemente de 4 preguntas. ¿Ha sentido alguna vez que debería disminuir la bebida? ¿Le ha enojado que la gente le haya criticado su forma de beber? ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? ¿Ha tenido que tomar una bebida en la mañana para calmar sus nervios? En este caso, una respuesta afirmativa a una de estas preguntas puede sugerir que existe un problema con el alcohol. Más de una respuesta afirmativa es indicativa del problema. Este es importante, podemos aplicarlo nosotros en nuestra casa o nosotros mismos para poder medirnos un poco en relación con el consumo del alcohol. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos dañinos en el alcohol. No solamente puede producir problemas neuropáticos, sino que también problemas musculares, problemas nerviosos, cardiopatías, puede producir esofagitis, gastritis, pancreatitis, hepatitis, también problemas sanguíneos y disfunción sexual. O sea, tenemos una gran cantidad de complicaciones que podemos tener a consecuencia del consumo del alcohol. El tratamiento el tratamiento se puede centrar en 2 puntos. Uno lo que corresponde a las terapias psicosociales, que son de diferente enfoque que vamos a ver en modalidades terapéuticas. Y otro que corresponde a la farmacoterapia, donde hay fármacos que están dirigidos a facilitar la abstinencia, o sea, dejar de consumir y evitar el malestar. Por ejemplo, se suelen indicar benzodiazepinas que no tengan un perfil muy fuerte con el hígado. Lorazepam, por ejemplo, suele ser una indicación. Mantenimiento de la abstinencia, evitar recaídas es el segundo objetivo. Ahí tenemos el disulfiram, tenemos la naltrexona y el ancaprosato. Estos son todos medicamentos como para poder ir reforzando esa decisión de ir dejando la sustancia, en este caso el alcohol. Y otros medicamentos también que pueden ser indicados, como ser antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. Bien, de esta manera cerramos un poco este capítulo de generalidad. Espero que le haya servido la información y vamos a encontrarnos con las actividades que vamos a hacer